Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 23. Un solo canto. Así se iban pasando sus muchas melodías los dos ruiseñores, borrachos de pasión. Aquellos que los oían, escuchaban con deleite, y tan similares ambas voces eran que sonaban como un solo canto. Nacida del dolor y del anhelo, su canción tenía el poder de romper la infelicidad del mundo. Nizami Ganjavi, Laila y Majnun. Cordelia corría. Había empezado a nevar, y el viento le lanzaba diminutos cristales de hielo contra la piel. El carruaje de alquiler solo había podido llevarla hasta Piccadilly porque la carretera estaba en obras, así que iba corriendo por Alfmont Street, casi tropezándose con las faldas, pesadas a causa de la nieve húmeda en el bajo. Pero no importaba. Corría y oía las palabras de Grace, fragmentos explosivos que habían hecho saltar su mundo por los aires como uno de los experimentos de Christopher. Nunca me ha amado. No realmente. Era un hechizo, conjurado por el brazalete. Siempre te he amado a ti. Cordelia iba sin sombrero, y de vez en cuando una horquilla de topacio se le soltaba del pelo y caía a la acera, pero ella no se detenía a recogerlas. Esperaba que alguien las encontrara, las vendiera y se comprara un ganso para Navidad. Ella no podía detenerse. Belial me dio este don, su poder. Puedo convencer a cualquier hombre de hacer cualquier cosa que yo quiera. Pero con James no funcionó. Hubo que inventar el brazalete para mantenerlo controlado. Él y yo aún éramos amigos cuando se lo regalé. Recuerdo ponérselo en la muñeca y ver cómo la luz de los ojos se le apagaba. Nunca volvió a ser el mismo. Cordelia se había alegrado de que Christopher se hallara allí también, de lo contrario, le hubiera podido parecer como un sueño demasiado extraño para haber sido real. Grace había estado fríamente tranquila mientras le relataba lo que había ocurrido, aunque miraba al suelo, sin querer enfrentarse a la mirada de Cordelia. En otras circunstancias, Cordelia se habría sentido furiosa. Lo que Grace le contaba era una terrible historia de crueldad y violación, pero Cordelia percibió que si Grace se hubiera permitido mostrar lo que sentía, se habría venido abajo, y Cordelia no podía arriesgarse a eso. Necesitaba saber lo que había pasado. Había llegado a Curzon Street. Corrió sobre la acera helada hasta la esquina de la calle, hacia su casa. Christopher le había dicho que James estaría allí. Tenía que creer que así sería. Él te amaba, le había dicho Grace. Ni el brazalete podía contener ese sentimiento. Mi madre hizo que nos mudáramos a Londres para estar más cerca de él y poder ejercer más poder sobre él, pero finalmente dejó de funcionar. Ni todo el poder del infierno podía extinguir ese amor. Pero, ¿por qué no me lo ha contado? Había susurrado Cordelia. Por primera vez, Grace la había mirado. Porque él no quiere tu compasión, contestó. Créeme, lo entiendo. Entiendo todos los pensamientos desesperados, de fracaso. Son mi especialidad. Y entonces Grace se esfumó. El olor de la ciudad silenciosa, el sentimiento de sorpresa casi mareante, todo eso desapareció, porque Cordelia había llegado a casa, y en el interior, las luces estaban encendidas. Subió veloz los peldaños de la entrada, agradeciendo a Raziel sus runas de equilibrio, pues sus botas de tacón no le ayudaban en la carrera. Llegó a la puerta y la encontró sin cerrar con llave. Abrió. Entró, tiró el abrigo mojado al suelo y corrió hacia el interior de la casa, el comedor, el estudio, llamando a James. ¿Y si no estaba allí?, pensó Cordelia deteniéndose frente a la escalera. ¿Y si Christopher se había equivocado? ¿Daisy? Miró hacia arriba.
Y allí estaba James, bajando la escalera, con una expresión de sorpresa. Cordelia no dudó. Subió los escalones de dos en dos. James también empezó a correr. Chocaron. Trastabillaron y cayeron rodando varios escalones hasta que James detuvo la caída. Y de alguna manera Cordelia estaba debajo de él, y sintió el corazón de James acelerarse, vio su expresión, desconcierto, esperanza y dolor. Él empezó a levantarse y a preguntarle si estaba bien. Ella lo agarró de las solapas de la chaqueta. James, dijo. Quédate. Él se quedó paralizado, mirándola con sus oscuros ojos dorados. Él se sostenía apoyado sobre los codos, pero seguía sintiendo el peso de su cuerpo contra el de ella. Te amo, dijo Cordelia. Nunca se lo había dicho y le pareció que, de alguna manera, ese no era momento de frases con florituras y fingimientos tímidos. Asegetam. Te amo. Te amo. Sin ti, no puedo respirar. Una esperanza salvaje cruzó el rostro de él, seguida de una incredulidad precavida. Daisy, ¿qué? Grace, contestó, lo sintió estremecerse y se agarró al con fuerza. Tenía que mantenerlo cerca, hacer que no pudiera evadir la verdad. Ella me lo ha confesado todo. El hechizo, el brazalete. James, ¿por qué no me lo contaste? Tal y como ella se había temido, la máscara le cubrió rápidamente la expresión. Aún la tenía sujeta, con los brazos bajo ella, acunándola, suavizando la dureza de los escalones. Pero estaba inmóvil. No hubiera podido soportar tu compasión. Si hubieras sabido lo ocurrido, te hubieras sentido obligada a estar conmigo. Eres bondadosa, Cordelia. Pero no quería tu generosidad, no teniendo que sacrificar tus verdaderos sentimientos. ¿Mis verdaderos sentimientos? Repitió ella. ¿Cómo sabes cuáles son? Todo este tiempo, los he escondido. Fuera estaba oscuro, y las lámparas de la entrada estaban bajas, en la penumbra, los ángulos del rostro de James parecían más marcados. Por primera vez desde que había vuelto de la ciudad silenciosa, Cordelia empezó a temerse que no sería suficiente con decirle que lo amaba. Que aún así podría alejarse. Podría perderlo, a pesar de lo rápido que había corrido. Llevo años escondiéndolos. Todos los años que te he amado. Me enamoré de ti cuando tuviste aquella fiebre, cuando ambos éramos niños, y nunca he dejado de amarte. Pero nunca me has dicho. Creía que estabas enamorado de Grace, repuso ella. Era demasiado orgullosa para decirte que te amaba, porque creía que le habías entregado tu corazón a otra persona. Ambos hemos sido demasiado orgullosos, James. Temías que te compadeciera. Su voz se alzó, incrédula. Belial usó un encantamiento, una banda de plata y la magia más oscura, para atarte. La mayoría habría sucumbido. Tú luchaste contra ello. Llevas todo este tiempo luchando una batalla silenciosa, completamente solo, sin que nadie lo supiera. Luchaste contra el brazalete y ganaste, lo partiste en dos, algo increíble. ¿Cómo podría compadecerme de eso? Notaba el pecho de él subir y bajar, respirando acelerado. No rompí el encantamiento a sabiendas, explicó él. Sí, luché contra él, sin saber que estaba luchando. Pero lo que partió el brazalete fue la fuerza de lo que sentía por ti. James le cogió un mechón de pelo, y jugueteó con él entre los dedos, mientras la miraba maravillado. De no haber sido por ti, mi Daisy, hace tiempo ya que pertenecería a Belial. Porque no hay en el mundo nadie, mi preciosa, enloquecedora y adorable esposa, a quien pudiera amar ni la mitad de lo que te amo a ti. Mi corazón late por ti, añadió. Siempre y solo por ti. Cordelia estalló en lágrimas. Era lágrimas de alivio, felicidad, alegría,
incluso deseo. No podría haber hecho nada mejor para convencerlo de la autenticidad de sus sentimientos. Daisy. Daisy, susurró él. Empezó a besarla, salvaje, la garganta desnuda, las lágrimas de las mejillas, la clavícula, y una y otra vez volvía a su boca. Ella se arqueó contra él, devolviéndole los besos con toda la intensidad que podía, como si el movimiento de sus labios contra los de él fueran palabras, como si pudiera hablarle con los besos. Ella le quitó la chaqueta, él llevaba la pistola en una funda en el costado, y se enganchó con ella, pero no le importó. Tiró de los botones de la camisa, rompiéndola, besándole la piel desnuda del cuello, saboreando la sal en su piel. Cuando ella le lamió el cuello, él emitió un gemido. No tienes ni idea de cuánto te he deseado, dijo. Cada momento de nuestro matrimonio ha sido una bendición y una tortura. Él le subió las faldas y le pasó las manos por las piernas, rozando con la punta de los dedos la seda de sus medias. Lo que me hiciste, cuando viniste a pedirme ayuda para que te desabrochara el corsé, en nuestra noche de bodas. Pensé que te sentías incómodo, comentó, mientras le mordisqueaba la mandíbula. Pensé que querías que me fuera. Y quería que te fueras, murmuró él contra su cuello, mientras le desabrochaba hábilmente los corchetes del vestido. Pero solo porque mi autocontrol pendía de un hilo muy fino. Me imaginaba a mí mismo lanzándome sobre ti y que tú te horrorizabas de lo que quería hacerte. No me habría horrorizado, le aseguró Cordelia, mirándolo con firmeza. Quiero que me hagas cosas. Quiero hacerte cosas yo a ti. Él emitió un ruido inarticulado, como si ella le hubiera disparado. Cordelia, gimió con voz ronca. Le agarró las caderas, se balanceó con ella y un momento después estaba poniéndose en pie y cogiéndola en brazos. No te desposaré en la escalera, dijo, y eso que Fie tiene la noche libre, y créeme, quiero hacerlo. ¿Por qué no? Rió ella. No se había imaginado que se podía llegar a sentir tan feliz, tan ligera. Él la llevó escalera arriba. Cuando llegó a la puerta de su habitación, ella le echó los brazos al cuello, él forcejeó un momento con el pomo, o estaba atascado o cerrado con llave, antes de murmurar algo que sonó como, que los usan, sacar la pistola y dispararle a la cerradura. La puerta se abrió. Cordelia gimió asombrada y entre risas mientras James cruzaba el umbral de su dormitorio, el de ambos, con ella en brazos, la dejaba en la cama y tiraba la pistola a un rincón de la habitación. Él se tumbó en la cama también y se arrancó la ropa. Ella miraba fascinada cómo se desprendía de las botas, y luego de la camisa, recostándose sobre ella y besándola hambriento, lo que le permitió a ella acariciarle todo el cuerpo con las manos. Toda la piel desnuda, que era cálida y suave, recorrerle de arriba bajo la espalda y el pecho, lo que lo hacía rugir contra su boca y a ella le provocaba un sentimiento oscuro y cálido en la barriga. Por favor, dijo ella, sin saber realmente lo que pedía, pero James se incorporó hasta quedarse sentado, de forma que sus rodillas la apresaban, y la miró con unos ojos que parecían salvajemente dorados, como los de un tigre. ¿Cuánto te gusta este vestido? Preguntó. ¿Por qué puedo quitártelo despacio, o rápido? Rápido, dijo ella, y contuvo el aliento mientras él cogía el tejido del cuello del vestido y, con un rápido movimiento, lo rompía. No, no se trataba de romper algo frágil, como un lazo, el vestido tenía una hechura recia, con el corsé, los botones y ganchos, pero James lo rasgó, abriéndolo como si la liberara de una crisálida. Cordelia jadeaba y se reía mientras él rompía la falda en dos mitades y tiraba todo el vestido a un lado, y luego la risa se desvaneció cuando él la miró y su expresión cambió por completo. Ella sabía que estaba casi desnuda, llevaba una ligera camisola interior, que apenas le rozaba la parte de arriba de las piernas, y él podía ver a través de la fina tela. Ver la forma exacta de sus pechos, la curva precisa de sus caderas y muslos. Ella reprimió la urgencia de poner las manos para cubrirse.
esa mirada. Porque él la estaba mirando. Y parecía hambriento. Era la única expresión que a ella se le ocurría, parecía como si quisiera cogerla y devorarla. Él se apoyaba sobre los brazos por encima de ella. Ella se acercó para rodearle los brazos, tanto como pudo, con los dedos. Podía sentir la tensión de los músculos, duros como una piedra. Él estaba refrenándose, Cordelia lo sabía. Esa era su noche de bodas, terriblemente retrasada, y él quería lo que pasaba en los libros. Quería que ella se entregara a él, quería tomarla, y aunque ella no sabía exactamente qué quería decir aquello, también quería lo mismo. Le dolía todo el cuerpo de deseo por él, pero él parecía estar conteniéndose. James, ¿alguna vez has, con Grace? Preguntó ella, armándose de valor. Por un momento él se quedó sorprendido, su rostro se ensombreció. No. Nos besamos. Nunca deseé ir más allá. Supongo que el brazalete me impedía pensar lo raro que era eso. Pensé que quizá el deseo no estaba en mi naturaleza. Él le recorrió el cuerpo con la mirada, lo que hizo que a ella le cosquillara la piel. Qué equivocado estaba. Entonces, esta es tu primera. Nunca tuve nada con Grace, respondió, amable. Nada fue real. Tú eres mi primera, Cordelia. Mi primera todo. Cerró los ojos. Podemos seguir hablando, si lo deseas, pero dímelo ya porque necesitaré ir a la otra habitación y echarme agua fría para al menos. Nada de hablar, contestó, y le echó los brazos al cuello. Tiró de él hacia sí, y sus cuerpos se tocaron, lo que la hizo temblar y retorcerse contra él. Él masculló una maldición y le agarró las caderas, deteniéndola mientras inclinaba la cabeza para explorarle el cuello con los labios y la lengua. De alguna forma, consiguió quitarse los pantalones sin usar las manos, y ella se dio cuenta de que lo tenía desnudo entre los brazos y que le deslizaba los tirantes de la camisola por los hombros sin dejar de besarla, dejando sus pechos al descubierto. Y cuando también se los besó, ella ya no pudo controlarse. Emitió un sollozo y le rogó más, y él le dio más, besos más fuertes, sus manos por todo el cuerpo, tocándole donde ella había esperado que la tocara, y en algunos sitios que ni se había imaginado. Y durante todo el rato la miraba a la cara, como si se alimentara de su incrédulo disfrute, de su placer. Él se movía con urgencia, pero también con cuidado y amabilidad, como si le aterrorizara hacerle daño. Al final, fue ella la que le urgió a él, a que la besara con más fuerza, a que dejara de controlarse, hasta que... ¿Estás lista? Le susurró él. Tenía la voz seca y ronca, como si se ahogara en su necesidad de ella, y ella se arqueó hacia él y le dijo que sí, que estaba lista, sí, por favor. Le habían dicho, de forma difusa, que algo podía hacerle daño, y que al principio había un momento de dolor pasajero. Ella vio el miedo en el rostro de él y le rodeó el cuerpo con las piernas, rogándole que no parara. Le dijo cosas que más tarde la harían enrojecer, y él la cunó en los brazos y la besó mientras se movían juntos, y el breve dolor se volvía un placer que la hería más y más por dentro hasta que se vio agarrándose a los hombros de James, con manos que buscaban desesperadas. Su voz empezó a alzarse más y más, mientras le suplicaba incoherentemente que se quedara con ella, hasta que todo desapareció de su cabeza en un caleidoscopio de fragmentos brillantes más perfectos que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Pásame el jabón, pidió James, desenfadado, besando el hombro desnudo de Cordelia. No, respondió ella. Estoy demasiado cómoda para moverme. James rió, y Cordelia lo sintió por todo el cuerpo. Estaban juntos en la bañera, a pesar de lo inseguro que James había estado sobre sus sentimientos, había tenido la precaución de instalar una bañera suficientemente grande para 2 personas, bendito él. James se reclinó contra la pared de la bañera, con Cordelia recostada sobre su pecho. Él había echado algo en el agua que olía a lavanda y hacía espuma, con la que ella se cubría feliz.
Él le pasó las manos, perezosamente, por el pelo mojado. Fuera, la nieve caía, copos blancos deliciosamente somnolientos golpeaban la ventana. Cordelia pensó que nunca había estado completamente desnuda con otra persona que no fuera su madre, y eso cuando era pequeña. Al principio, en el dormitorio, había sentido un ligero rubor cuando se había quedado sin la camisola, completamente desnuda frente a James. Pero la forma en la que él había mirado había disipado toda vergüenza, la miraba como si nunca hubiera visto nada tan milagroso. Y en este momento, ahí estaban, esposa y esposo al desnudo. Marido y mujer en la bañera, cubiertos de burbujas resbalosas. Cordelia recostó la cabeza en el hombro de James y se arqueó para besarle la barbilla. Todavía tenemos que hablar algunas cosas, ya sabes, dijo ella. James se tensó por un momento, antes de coger un puñado de espuma, que puso cuidadosamente sobre la cabeza de ella. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó?, preguntó ella, en la reunión, después de que yo me fuera con Christopher. James suspiró y acercó a Cordelia hacia sí. Mis padres van a ir a Idris. Charlotte y Henry también, y mis tíos y tías. Y el tío Jem. Habrá un juicio con la espada mortal. Será triste, pero los absolverá. ¿Se van todos? Cordelia estaba asombrada. ¿Y qué pasa con Thomas, Matthew y Christopher? Todos se reunirán mañana en el instituto, contestó James. Thomas y Anna ya son lo suficientemente mayores para quedarse solos, pero probablemente también vengan, ya que será más agradable si estamos todos juntos. Dejarán a alguien a cargo del instituto durante los días que no estén. Me gustaría que fuera Thomas, pero probablemente sea alguien aburrido como Martin Wentworth. Bueno, repuso Cordelia, si todo el mundo va a estar bajo el mismo techo, te será más fácil contarles lo del brazalete. Han estado muy preocupados por ti, James. Será un alivio para ellos saber lo que pasó y que eres libre. James se inclinó para abrir el grifo y echar más agua caliente. Sé que debo contárselo, admitió. Las mentiras que he estado viviendo solo me han causado sufrimiento. Pero, ¿qué pensarán? Les enfadará que te hayan hecho eso, contestó Cordelia, estirándose para acariciarle la mejilla. Y estarán orgullosos de tu fuerza. Él meneó la cabeza. Su pelo mojado era un remolino de elegantes ondas, las puntas, que empezaban a secarse, se le rizaban a la altura de las mejillas y de las sienes. Pero el hecho de contarlo, aunque sé que me aliviará cuando lo haga, haberlo contado, cuando hablo de lo que pasó, lo revivo. Toda esa violación. Esa es la parte más terrible, concordó Cordelia. Puedo entenderlo un poco, pues lo sentí cuando Lilith me controló. El envenenamiento de la propia voluntad. La intrusión. Lo siento mucho, James. Estaba tan dispuesta a creer que amabas a otra persona, tan dispuesta a creer que nunca me amarías, que no vi ningún indicio de lo que pasaba. Ella se volvió para mirarlo. Fue algo raro hasta que encontró la posición adecuada, casi en su regazo, con las rodillas una a cada lado de él. Su pelo era como una capa mojada extendida por la espada, y no pudo evitar preguntarse si tenía regueros de espuma en la cara. Si era así, James no dio muestras de darse cuenta. Le acarició la línea del hombro desnudo con un dedo mojado, como si fuera lo más fascinante que había visto nunca. No, no podía saberlo, Daisy. El brazalete tenía sus propios poderes extraños, parecía que impedía ver sus consecuencias, no solo a mí, sino a los que me rodeaban. El agua se agitó en la bañera cuando él se movió para agarrarle las caderas sumergidas. Ella se inclinó hacia él. Pudo ver el deseo alzarse en sus ojos, como el primer destello de una hoguera, las ascuas empezando a prender. Ver que tenía ese efecto en él, la dejaba sin respiración. Pareces una diosa de las aguas, ¿sabes? Dijo, mientras dejaba que su mirada vagara por ella,
perezosa y sensual como una caricia. Era sobrecogedor como parecía admirar, hasta adorar, su cuerpo. Ella tuvo que admitir ante sí misma que sentía lo mismo al mirarlo a él. Nunca había visto a un hombre desnudo, solo estatuas griegas, y cuando miraba a James, empezaba a comprender la razón de ser de las estatuas. Era delgado, duro y con músculo, pero la piel cuando ella la tocaba era de una textura fina y suave como el mármol. Quiero ser el único que te ve así. Bueno, no me puedo imaginar que me vea alguien más, repuso Cordelia, pragmática. No es que vaya a empezar a tomar baños en el Támesis. James rió. Llevaba años amándote sin tener la capacidad de decirlo, le explicó. Así que tendrás que aguantarme diciendo en alto, por fin, cada pensamiento ridículo, posesivo, celoso o apasionado que he tenido y me he visto obligado a esconder, incluso de mí mismo. Va a llevarme un tiempo sacarlos todos. ¿Una declaración de amor constante? ¡Qué espanto!, exclamó Cordelia, pasándole la punta de los dedos por el pecho. Espero que haya alguna otra recompensa para mí, para que lo aguante. Sonrió ante la mirada que le lanzó él. ¿Vamos al dormitorio? Demasiado lejos, contestó él, atrayéndola hacia sí, a su regazo. Mira. Oh, exclamó Cordelia. ¿No se había dado cuenta de lo transportable que era el acto del amor, o lo fácil que les resultaba a los cuerpos mojados deslizarse el uno contra el otro? Esa noche se cayó un montón de agua al suelo, y una buena cantidad de jabón y burbujas. Cordelia pensó que Fie se quedaría horrorizada, y se dio cuenta de que no le importaba lo más mínimo. Fue un placer para Cordelia levantarse a la mañana siguiente y descubrir el brazo de James apretándola fuerte contra él mientras dormían, algo que llevaba tanto tiempo deseando que le resultaba difícil creer que era real. Se volvió bajo el abrazo de James, para quedarse frente a él. El fuego de la chimenea se había apagado hacía ya rato, y la habitación estaba helada, pero ellos habían construido juntos un espacio de calor, debajo de las mantas. James le acarició el pelo perezosamente, siguiendo los mechones por los hombros hasta la espalda desnuda. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos así?, preguntó él. Acabaríamos muriendo de hambre, supongo, y Effie encontraría nuestros cuerpos. Será un impacto para ella, dijo Cordelia, con solemnidad. Ay, no podemos quedarnos aquí para siempre, y no por Effie. ¿No se supone que hoy nos reunimos todos en el instituto? Cierto, dijo James, besándole el cuello. Eso es. Y, añadió Cordelia, dijiste que estaría allí todo el mundo. Incluido Matthew. Sí, afirmó James, cauto. Le había tomado una mano entre las suyas y parecía estar inspeccionándola, trazando las líneas de su palma. Cordelia pensó en Matthew en el ruelle infierno y una ola de tristeza cayó sobre ella, una ola gris. Supongo que no vamos a ocultarle que. Bueno, repuso James. Creo que podemos ahorrarle los detalles de la noche de ayer. Lo que me recuerda, ¿dónde tiré mi pistola? En ese rincón. Cordelia sonrió. Y habrá que llamar a un cerrajero para arreglar la puerta. Me encanta hablar de detalles domésticos contigo, repuso James, y le besó el interior de la muñeca, donde le latía el pulso. Háblame de cerrajeros y repartidores a domicilio y cuéntame lo que le pasa al horno. Nada, que yo sepa. Pero sí que tenemos que hablar de Matthew. De acuerdo. James suspiró y giró sobre sí hasta quedar boca arriba. Se puso un brazo detrás de la cabeza, lo que hizo que Cordelia deseara pasarle las manos por los músculos de los hombros y el pecho. Sospechó, sin embargo, que no les ayudaría a seguir hablando. Estamos en una extraña posición, Daisy. No, añadió cuando vio la sonrisa de ella, no me refiero a esta extraña posición. A menos que. No, dijo Cordelia con fingida severidad. Dime qué es lo que te resulta raro.
Que todo cambió entre nosotros ayer por la noche, explicó James. Creo que estamos de acuerdo en eso. Quizás solo se ha convertido en lo que siempre debió haber sido, lo que en cierta manera siempre estuvo bajo la superficie. Pero ha cambiado y, sin embargo, desde fuera puede parecer que no hay nada diferente. Ya estábamos casados, ya nos habíamos declarado el uno al otro ante el enclave al completo. Pero ahora sabemos que lo que nos dijimos era cierto, y siempre lo será. Es algo raro de contar. Cordelia se apretó un almohadón contra el pecho. Ya te entiendo, pero no es necesario que hagamos un gran anuncio con nuestros amigos, James. La historia de ese brazalete maldito es nuestra historia, y la verdad se desprende de ella. Es solo que la mayoría de nuestros amigos se alegrarán de conocer la verdad. Pero Matthew, no queremos herirle. Daisy, cariño, dijo James. Volvió la cabeza para mirarla, con los ojos ámbar graves. Puede que no sea posible ahorrarle todo el dolor, aunque desde luego lo intentaremos. Tengo que decirte, añadió, incorporándose sobre un codo, que te oí. En la fiesta de Navidad. Cuando hablabas con Matthew en la sala de juegos. Cordelia abrió los ojos de par en par. ¿En serio? Iba a buscarle una cosa a Anna cuando reconocí tu voz a través de la puerta. Todo lo que oí fue que no amabas a Matthew, y que no sabías qué hacer respecto a mí. Lo cual no me animó mucho, pero no era mi intención espiaros, así que me fui rápidamente, sin escuchar nada más. Te lo juro, añadió, y Cordelia asintió. Ella misma había escuchado algunas conversaciones sin querer, no podía erigirse en juez. Me gustaría pensar que no habría dejado que las cosas llegaran tan lejos, si no hubiera estado seguro de que Matthew sabía cuáles eran tus sentimientos. Que no podía albergar ninguna esperanza. Tenía que decírselo, susurró Cordelia, pero fue horrible. Herirle así. Matthew no deja acercarse a mucha gente, pero cuando lo hace, es muy vulnerable. Tenemos que hacer que entienda que ninguno de nosotros va a abandonarlo, y que siempre lo querremos y estaremos ahí para él. James dudó por un momento. En la escalera, me hablaste del orgullo. Tiene sus peligros, como ambos sabemos. Pero Matthew no querrá que lo compadezcan. Querrá que seamos directos y honestos, que no le tratemos como a un enfermo. Ya ha tenido suficiente de eso. Haría cualquier cosa para ahorrarle a Matthew el dolor. Me cortaría las manos si sirviera de algo. Sería muy dramático, pero no serviría de nada, afirmó Cordelia. Ya me entiendes. Se estiró para tocarle el pelo. Le haremos ver lo importante que es para nosotros. Pero no debemos fingir ni mentir. Estamos casados, y así seguiremos, y enamorados, hasta que las estrellas caigan ardiendo del cielo. Eso es muy poético, comentó Cordelia. El tipo de cosa que le habría dicho Lord Byron Mandrake a la bella Cordelia. Creo que a ella le prometió una manada de sementales, dijo James, algo que no está a mi alcance. Bueno, entonces, ¿de qué me sirves? Preguntó Cordelia en alto. ¿Me estás retando, mi bella orgullosa? Preguntó y la arrastró debajo de él hasta que las risitas se convirtieron en besos y luego en jadeos, y ella se enroscó en él en las profundidades de esa cama que ya era de ambos. Que siempre sería de ambos. Mientras se aproximaban al instituto, Cordelia se preguntó, ¿alguien se daría cuenta de que las cosas habían cambiado entre ella y James? ¿Había algo diferente en su apariencia? ¿O en la de James? ¿En la forma en que se miraban el uno al otro? Se tocó el colgante del globo del cuello, no se lo quitaría nunca. Aparte de eso y su anillo familiar, su única joya era el amuleto que Christopher le había dado, que ella se había prendido en el puño de la camisa, casi como una ocurrencia tardía. Encontraron el instituto en estado de caos. Los Lightwood, Gabriel, Cecily, Alexander, Sophie y Gideon, ya habían salido hacia Idris. Thomas, Christopher, Ari y Anna andaban de un lado a otro, eligiendo habitación,
A Cordelia le parecía que todas las habitaciones eran iguales, pero aún así la gente tenía preferencias. Bridget y los demás sirvientes estaban ocupados aprovisionando la despensa con comida extra y apresurándose a dejar listos los dormitorios. Bridget cantaba una canción llamada, ominosamente, La tumba ruidosa, por lo que Cordelia pensó que parecía de buen humor. Encontraron a Will y a Tessa en la sala con Jessie y Lucie, que estaban ayudándolos a elegir y empaquetar las valiosas notas que Will había escrito durante años sobre la administración del instituto. Cordelia sintió una profunda tristeza porque Will y Tessa tuvieran que presentar pruebas de todo el bien que habían hecho a lo largo de los años, todos los cazadores de sombras y los subterráneos a los que habían ayudado, como si la verdad de los hechos no contara. Solo las acusaciones, el miedo y las mentiras. No es solo la espada mortal, estaba diciendo Jessie con seriedad, mientras Will hojeaba un libro encuadernado en cuero de actas de reuniones. Si necesitas decir la verdad sobre mí, o sobre mi relación con mi madre, lo que sea de quién soy realmente, quiero que sepas que no pasa nada. Haz lo que debas hacer. Aunque, añadió Lucie, sería mejor si no lo hicieras. Esperemos no tener que llegar a eso, contestó Will, amable. Lo que me importa es que permanezcáis a salvo en el instituto mientras estamos fuera. Bueno, estaríamos mucho más seguros si él no estuviera a cargo, gruñó Lucie, levantó la vista cuando James y Cordelia entraron, los miró a ambos, y alzó las cejas. James, ayúdame a que entren en razón. ¿Sobre qué? Preguntó James. Tessa suspiró. Sobre quién se quedará a cargo del instituto mientras estemos fuera. Fue el turno de James de alzar las cejas. ¿Quién? Tienes que prometer, dijo Will, no ponerte a gritar cuando te lo diga. Ah, exclamó James, casi lo mismo que me dijiste cuando el cachorro que me compraste a los 9 años resultó ser un licántropo, y hubo que devolverlo a su familia y pedir disculpas. Un error que podría tener cualquiera, minimizó Jessie. Gracias, Jessie, dijo Will. La cosa es, ¿qué va a hacer Charles? Mantente fuerte, James. Pero está del lado de Bristock, protestó Cordelia. ¿Dijo cosas horribles en la reunión? Esto no puede haber sido idea de Charlotte, dijo James. No. Necesitábamos poner a cargo a alguien que el inquisidor aprobara. Explicó Will, con un tinte inusual de amargura en la voz. Alguien que él creyera que no iba a destruir las pruebas de las muchas veces que hemos estado con Belial tomándote y jugando al croquet. No me gusta la idea de que Charles tenga acceso a todo lo que hay aquí. Protestó James. Todos nuestros registros. ¿No podemos considerarlo un aliado? Tampoco podemos considerarlo un enemigo, replicó Tessa, solo alguien equivocado y necio. En cuanto a los registros, dijo Will, los más importantes se vienen con nosotros a Idris. Aún así no me gusta, repuso James. No tienes obligación de que te guste, replicó Will, solo de soportarlo. Si todo va bien, solo estaremos fuera un día o dos. Hablando de lo cual, Cordelia, si vas a tener que estar yendo y viniendo de Cornwall Gardens al instituto, puedes usar nuestro carruaje. No, contestó Cordelia, me quedo aquí con James. Los ojos de Lucie se agrandaron. Claramente estaba intentando reprimir una expresión de alegría, pero se le notaba demasiado. ¿En serio? Todos vosotros sois también mi familia, explicó Cordelia, y sonrió a Lucie, esperaba que ésta pudiera leer en su sonrisa las 1000 cosas que quería decirle. No voy a dejaros en un momento como este. Alastair está con mi madre, y si me necesitan allí, él me lo comunicará enseguida. Cordelia estaba segura de que pronto tendría noticias de Alastair, después de todo, no había ido a casa la noche anterior. Había mandado un mensaje esa mañana diciendo que todo iba bien, pero aún así, había pasado una noche fuera sin avisar. Sospechaba que Alastair tendría algo que decir al respecto,
y que no sería algo breve. Tessa sonrió con recato. Will no parecía haber notado nada raro. Todo saldrá bien, dijo, con su habitual tono animado. Ya veréis. James asintió, pero cuando miró a Cordelia, vio en su rostro la preocupación, y ella supo que él se sentía igual. El hermano Zachariah no había ido a ver a Grace en todo el día, y ella no había podido evitar preguntarse por qué hasta que el hermano Enoch se había acercado a su celda con las gachas. El hermano Zachariah estaba en Idris, le había informado él, y no se sabía cuándo volvería. Grace se dio cuenta sorprendida de que había sentido una punzada en el corazón al oír eso. El hermano Zachariah era, de lejos, el más amable de los hermanos, y el único que había intentado charlar con ella. Aún así, esa no era la mayor sorpresa que le reservaba el día. Estaba sentada en el borde de su cama de hierro, con las notas de Christopher en la mano. Pero no había sido capaz de concentrarse en ellas. Seguía viendo a Cordelia, la expresión de su rostro mientras ella se lo contaba todo. No había sabido cuál sería la reacción de Cordelia ante esa verdad. Enfado, como James. Desesperación fría, como Jessie. Quizá Cordelia se abalanzara furiosa sobre ella. Grace estaba preparada para aceptarlo. Sabía que Cordelia se había mostrado incrédula y horrorizada. Que los ojos se le habían llenado de lágrimas al oír ciertas cosas. James nunca me amó. Mi madre lo usó. Él nunca lo supo. Sin embargo, al final de todo, mientras Cordelia se ponía en pie y se apresuraba hacia la puerta de la celda, desesperada por ver a James, hizo el esfuerzo de detenerse, de parar por un momento, para mirar a Grace. No puedo perdonar lo que hiciste, dijo, pero no puede haber sido fácil decírmelo. Me alegra que lo hayas hecho. Había herido a James con la verdad, pensó Grace, y a Jessie quizá más. Pero Cordelia se agarró al pensamiento de que al decirle la verdad a Cordelia, la había ayudado. Que quizá, después de aquello, Cordelia sería más feliz. James te ama, le había dicho a Cordelia. Te ama con una fuerza que no puede desdeñarse, ni romperse, ni despreciarse o considerar insignificante. Durante estos años, Belial ha luchado contra esa fuerza, y al final ha perdido. Y Belial es un poder que puede mover las estrellas. Darle buenas noticias a la gente era muy agradable, pensó Grace. Le gustaría mucho volver a experimentar esa sensación. En especial, le gustaría darle a Christopher buenas noticias sobre sus experimentos con los mensajes. Podía imaginarse su rostro iluminándose, los ojos chispeando detrás de las gafas. Grace. Una risita. Tan familiar que atravesó a Grace como una flecha de terror. Se le cayeron las notas de Christopher de las manos, volaron hasta el suelo. Oh, mi querida Grace. Grace se volvió, despacio. La sangre del cuerpo parecía habérsele vuelto sólida en las venas, apenas podía respirar. Allí, en la puerta de barrotes de su celda, se encontraba su madre. Su melena había perdido todo el color. Era blanca como un hueso y le colgaba sobre la cara a mechones como el pelo de un cadáver. El vestido estaba asqueroso, manchado de sangre en el hombro. Tenía sonrisa de tiburón, la boca como un tajo sangriento. Mi pequeña hija, dijo. ¿Qué tal si entro? Puso una mano en la puerta de la celda y ésta se abrió. Grace retrocedió, encogiéndose contra el cabecero de la cama mientras Tatiana entraba en el pequeño espacio donde ella había estado segura. Pero no había espacio seguro contra su madre, pensó Grace. Se lo había dicho a Zachariah. Él no la había creído. Tatiana la miró. Es sorprendente, dijo, lo profundamente que me has fallado. Grace sintió que los labios se le despegaban de los dientes. Bien, espetó, sorprendiéndose a sí misma, la palabra le salió de una forma salvaje. Déjame en paz. Ya no te soy útil. Conocen mi poder.
Ya no puedo ser tu herramienta. Oh, cállate, repuso Tatiana con calma, y se volvió para chasquear los dedos. Vamos, acércate, le dijo a alguien en el pasillo. Más vale que nos demos prisa. Para sorpresa de Grace, un hermano silencioso entró en la celda. No lo reconoció como a ninguno de los que había visto antes, ni siquiera entre el grupo que se reunía en la cámara de las estrellas parlantes. Era alto y huesudo, con runas como cicatrices, y la cara parecía tensársele contra los hilos que le cerraban la boca y los ojos. El bajo de su túnica blanca estaba manchado con lo que parecía hollín o ceniza. Ayúdame, pensó Grace. Esta mujer es tu prisionera. Apártala de mí. Pero si el hermano silencioso la oyó, no dio ninguna muestra de ello. Permaneció impasible mientras Tatiana daba un paso hacia su hija, y luego otro. Te di un gran regalo, Grace, dijo. Te acogí cuando nadie más te quería. Y te di poder, un poder con el cual podías conseguir cualquier cosa que quisieras. Fue uno de mis errores más lamentables, uno que pretendo rectificar. Grace dio un paso atrás. Soy tu hija, dijo con la voz que pudo reunir. Soy más que solo tu instrumento. Tengo mis propios sentimientos y pensamientos. Cosas que deseo hacer, que deseo ser. Tatiana rió por lo bajo. Ay, la inocencia de la juventud. Sí, todos tenemos esos sentimientos en algún momento, querida. Y luego las verdades de la vida llegan y los aplastan bajo sus ruedas. ¿Y por eso te aliaste con un príncipe del infierno? Preguntó Grace. Le debes a ese príncipe todo lo que tienes, masculló su madre, el poder que has desaprovechado. Tu lugar en la sociedad londinense, que también has desperdiciado. Nunca mereciste los regalos que recibías, siguió Tatiana. Nunca debí haber invertido tanto esfuerzo en ti. Ojalá no lo hubieras hecho, replicó Grace. Ojalá me hubiera quedado sola. Habría crecido en un instituto, y puede que mis guardianes no me hubieran querido, pero no me habrían hecho lo que tú me has hecho. ¿Lo que yo te he hecho? Repitió Tatiana, asombrada. Darte oportunidades que nunca habrías tenido de otra manera. La capacidad de tener lo que quisieras o a quien quisieras, con una simple orden. ¿Por qué no puedes ser más parecida a Jesse? Él es leal en su corazón. Reconociendo la conexión de esa bruja Gerondel con nuestro benefactor, convirtiéndose en su confidente, guiándola para conseguir que lo resucitara. ¿Eso es lo que crees? Al parecer, después de tanto tiempo, su madre aún podía sorprenderla. Dios mío. No entiendes a Jessie en absoluto. Escúchate. Nombrando a Dios, se burló Tatiana. Dios no te sirve de nada, niña. El cielo no te va a ayudar. Y aprenderás el precio de rechazar el infierno. Grace se volvió para mirar al inmóvil hermano silencioso, que permanecía tras Tatiana. Su poder seguía allí, aunque parecía como si hiciera años que no lo usaba. No quería usarlo en ese momento, pero ¿qué otra opción tenía? Te ordeno que cojas a mi madre, dijo, y su voz resonó en los muros de la celda. Te ordeno que la saques de aquí. Que la lleves de vuelta a su celda. El hermano silencioso no se movió, y Tatiana rió a carcajadas. Grace, tonta. Tu poder solo tiene efecto en las mentes de los hombres, y este de aquí no es un hombre. Ni siquiera es un hermano silencioso. ¿Ni siquiera un hermano silencioso? ¿Qué significa eso? Y ahora desearías poder usarlo, ¿no? El don que has rechazado, siseó Tatiana. Pero es demasiado tarde. Te has mostrado indigna de él una y otra vez. Se volvió hacia el hermano silencioso que no era un hermano silencioso. Cógeselo. ¿Ahora? Los ojos del hermano silencioso se abrieron. No como los ojos humanos, se rompieron para abrirse, dejando hilos colgando donde habían estado cosidos. De entre los párpados salía una luz terrible,
una luz que ardía de un verde pálido como el ácido. Fue hacia Grace. En silencio, rápido, casi en cuclillas, y un ruido estalló dentro de la cabeza de Grace. Era como la comunicación sin palabras de los hermanos silenciosos, pero apenas sonaba como un discurso humano, era un rugido afilado y escarpado, como si alguien estuviera rascándole el interior del cráneo con un tenedor. Grace empezó a chillar, una y otra vez. Se dio cuenta de que no podía dejar de gritar. Pero no acudió nadie,